comenzar, hermanos, nuestra predicación del día de hoy. Hoy llegamos al último capítulo del Sermón del Monte, hermanos. Ya estamos cerca por acabar el Sermón del Monte. ¿Ya cuánto tiempo nos llevamos con los dos capítulos, con el 5 y con el 6? Yo ya perdí la cuenta, hermanos, pero ya llevamos un ratito. Pero gracias a Dios, hermanos, ya estamos en el capítulo 7 de Mateo. Y me gustaría que me acompañaras a Mateo 7, hermanos, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 1. Y vean, hermanos, cómo es que empieza el Señor Jesucristo con este capítulo. Mateo 7, versículo 1. Dice así, Mateo 7, versículo 1. Solo como introducción, vean cómo empieza el Señor Jesucristo. Él empieza diciendo, ¿no qué? No juzguéis. No juzguéis. Estas dos palabras, hermanos, son las más mal interpretadas en todas las Escrituras. Estas dos palabras, no juzguéis, se malinterpretan muchísimo, hermanos. Y sin duda alguna nos encontramos con personas, ya sean pastores, ya sean maestros bíblicos o cualquier otro hermano creyente en Cristo. Siempre nos encontramos con alguien que dice o hace algo que no está correcto y nosotros en amor nos acercamos a ellos y decimos, hermanos, se equivocó en esto porque lo que dijo no es lo correcto o lo que está haciendo no concuerda con las Escrituras. ¿Y cómo contesta el hermano? No me examines, no me reprendas, porque en Mateo 7 dice, no juzguéis. Muchas veces nos encontramos con estas palabras, ¿no es cierto? Mateo 7 dice, no juzguéis, entonces tú no me puedes juzgar, tú no me puedes decir qué es lo que tengo que hacer. Entonces, tú no puedes reprenderlos, hermanos, porque dice Mateo 7, no juzguéis, no juzgues. Algunas personas, hermanos, que ven este verso a primera vista, pueden decir, sí es cierto, no debo de juzgar, porque aquí dice claramente no juzguéis, ¿no es cierto? Digo, está clarísimo. Aquí dice no juzguéis. Sin embargo, hermanos, estas dos palabras no se refieren a no juzgar las instrucciones bíblicas. A eso no se refieren estas palabras. No se refieren a que tú no debes de juzgar las instrucciones bíblicas. Porque vean lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Dice así, escucha, examinar lo que todo, retener lo bueno. Dice ahí, examinar todo. Todo. ¿Y todo qué es? Todo. Todo es todo, ¿no? En griego, en chino, en español, en inglés. Todo es todo, hermano. Un libro, una predicación, una conferencia, un programa de TV, un programa de radio, un podcast, un TikTok, un video de YouTube. Todo es todo. Y hay que examinar toda la enseñanza bíblica. Eso es lo que está diciendo este texto. Examinar todo. Retened lo bueno, dice las Escrituras. Entonces, hermanos, nosotros debemos de examinar todo lo que escuchamos para asegurarnos que los creyentes están dando buena palabra de Dios y así nosotros podamos ser como los de Berea. ¿Recuerdan? Vean lo que dice Hechos 17:11. Hechos 17:11. Hechos 17:11. Dice así, el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud.
Esto es, hermanos, ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Esto es que estos hermanos de Berea tenían hambre de la palabra. Ellos tenían hambre de la palabra. Ellos querían escuchar la palabra de Dios. Ellos necesitaban la palabra, pero no se creían todo lo que les decían. Estos hombres de Berea no se creían todo lo que decían. Es más, ni siquiera porque era el apóstol Pablo decían, sí, porque Pablo lo dice, lo voy a creer. No, ellos no lo hacían así, hermanos. Hablando en su contexto, estos hombres recibían la palabra con toda solicitud, pero mira, continúa diciendo el versículo, que recibían la palabra con toda solicitud, pero ¿qué? Escudriñando o examinando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada día escudriñaban las Escrituras para ver si realmente era así. La palabra escudriñar, hermanos, que vemos aquí, se puede traducir como examinar. Ellos escudriñaban, ellos examinaban. Esto se refiere, hermanos, a que ellos hacían una investigación minuciosa. Eso es escudriñar las Escrituras. Si tú quieres hacer un escudrimiento de las Escrituras, tienes que investigar minuciosamente. Eso es lo que tienes que hacer. No solamente es leerla y ya, hermanos. No solamente es saber qué dice y ya, no. Hay que investigar. Por así decirlo, hermanos, tú debes de ser la Interpol bíblica. Tú debes de ser la Interpol bíblica. Tú debes de escudriñar, tú debes de investigar todo lo que estás escuchando, todo lo que estás viendo, todo lo que estás leyendo. Debes de examinarlo. ¿Mediante qué? Mediante el filtro de toda la palabra de Dios. Tú debes hacerlo, hermanos. Entonces, lo que leemos en Mateo 7:1, hermano, no es una prohibición a que tú evalúes o a que tú juzgues lo que te están enseñando. Porque hay otros versículos que lo avalan. Otros versículos nos dice, escudriña, ve si es bueno o es malo, juzga si es bueno o si es malo. Entonces, esto en Mateo 7:1, hermanos, no es una prohibición a que tú analices una enseñanza, ya sea de la forma que sea, prédica, lectura, lo que sea, hermanos. No es una prohibición para eso. El Señor no te prohíbe que tú analices y juzgues si lo que estás escuchando es bíblico o no. Eso no está prohibiendo el Señor Jesucristo aquí. También, hermanos, hemos estado en situaciones donde personas pecan, ¿no es cierto? Y ese pecado debe de ser confrontado, ¿no es cierto? Y a lo mejor, hermanos, alguien engaña a su cónyuge y una persona que tiene una relación cercana con el que engañó se acerca, busca señalar su pecado, obviamente con un espíritu dócil, amable, busca decirle a este hermano, oye, estás engañando a tu cónyuge, estás mal, estás pecando porque la dejaste de amar o lo dejaste de amar. Y el creyente que pecó, ¿qué dice? No me juzgues. No me juzgues porque dice Mateo 7:1, no juzgar. No juzgar. Y hermanos, esto es más común que lo anterior. Es más común que alguien te diga no me juzgues por causa de su pecado a que alguien te diga no me juzgue por causa de su enseñanza. Por desgracia es más común lo del pecado. Cuando tú vas y apuntas al pecado de una persona, esa persona rápidamente te dice no me juzgues. Porque eso lo dice Mateo 7:1. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es, ¿realmente el Señor está prohibiendo esto? ¿Realmente nosotros tenemos que quedarnos callados ante el pecado de los hermanos porque no debes de juzgarlo? ¿Realmente tenemos que hacer eso? ¿Quedarnos callados ante el pecado? No, hermanos, no debemos de hacer eso. El Señor Jesucristo aquí no está prohibiendo el juzgar las acciones buenas y malas. No. Y tampoco prohíbe confrontar el pecado. Al contrario, nosotros debemos de juzgar entre las acciones buenas y malas, ¿no es cierto? Vean lo que dice Juan 7:24, por si no me creen, vean lo que dice Juan 7:24. El Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 24, Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24 dice,
Dice así la palabra de Dios: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad ¿con qué? Con justo juicio. Sino juzgad con justo juicio. El justo juicio, hermanos, es juzgar las acciones malas y también las acciones buenas. Eso es juzgar con justo juicio. Juzgar lo bueno y lo malo. Esto incluye, hermanos, esto incluye juzgarnos en el área del pecado. Tenemos que juzgarnos en el área de pecado para buscar el arrepentimiento del que ha pecado. Para eso nos debemos de juzgar, hermanos. Obviamente, siguiendo el patrón bíblico del cual el Señor Jesucristo ha enseñado en Mateo 18, ¿no? Es como nosotros debemos de ir y confrontar al hermano, Mateo 18. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Y vamos y confrontamos al hermano por su pecado. Entonces, tú tienes que hacer un justo juicio. Tú tienes que evaluar lo bueno, pero también tienes que evaluar ¿qué? Lo malo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos en Mateo 7.1, hermano, la frase en Mateo 7.1, cuando vemos esa frase de no juzguéis, cuando vemos esa frase, el Señor Jesucristo no está prohibiendo el juzgar las instrucciones bíblicas, Él no está prohibiendo el juzgar las enseñanzas bíblicas y tampoco está prohibiendo el juzgar las acciones buenas y malas. Eso no lo está prohibiendo Él. De hecho, hermano, si pones atención, en todo el Sermón del Monte, en todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, hermanos, el Señor está analizando, ¿no? Y está juzgando las enseñanzas de los escribas y de los fariseos, ¿no? Está juzgando las enseñanzas de los hipócritas, les dice. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el propósito del Señor Jesucristo, hermanos, es advertir a la gente, advertir a los creyentes de los hipócritas, desenmascarar a los farsantes, a los hombres que han denigrado la palabra de Dios. Y por supuesto, hermanos, el Señor Jesucristo quiere llevar la verdad a todos estos hombres. Pero ¿a poco no está juzgando el Señor? ¿No está dando un juicio de lo que es bueno y de lo que es malo con respecto a los escribas y fariseos? Lo está haciendo el Señor mismo. Denme un segundo, hermano, voy a cambiar tanto la pila. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo está aprobando, y Él lo hace en todo el Sermón del Monte, y Él aprueba que juzguemos. Él aprueba que juzguemos. ¿Por qué, hermanos? Porque el juzgar es una manera de estar alejados del error doctrinal y, por supuesto, también es una manera de alejarnos de la vida impía. Por eso tenemos que juzgar. Porque tenemos que decir eso no me conviene, porque es una doctrina mala. Y este camino tampoco me conviene porque me lleva al pecado. Entonces yo tengo que juzgar de lo bueno y de lo malo, ¿no? También hay personas, hermanos, que cuando leen Mateo 7.1, cuando leen no juzguéis, ellos dicen, ve, no debes de juzgarte a ti mismo. Una vez que eres salvo, no debes examinar tu vida. No debes ver si estás bien o estás mal porque tú ya eres salvo. Dice ahí, no juzguéis. Entonces, no te tienes que juzgar a ti mismo. Hermanos, el Señor Jesucristo tampoco está diciendo eso. Tampoco está diciendo eso. Él no prohíbe juzgar nuestra vida personal. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Bueno, lo sabemos por medio de un principio de interpretación bíblica que se llama la Biblia no contradice la Biblia. Ese es un principio de interpretación que todos debemos de aprender. La Biblia no puede contradecir la Biblia. Y el Señor Jesucristo, hermanos, no puede decir esto porque, en otras palabras, dice lo contrario. En otras palabras, hermanos, el Señor nos manda que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos, ¿no es cierto? En otras palabras, el Señor nos manda a examinar nuestras vidas, a asegurarnos que realmente somos creyentes verdaderos. Por ejemplo, ve lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios 13:5. 2
de Corintios 13, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Dice así, segunda de Corintios 13, versículo 5, ¿qué dice? Examinaos ¿a quién? A vosotros mismos. Examínate a ti mismo, y dice ahí, si estáis en la fe. Probaos ¿a quién? A vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis aprobados. Pero ¿qué dice ahí? Examínate a ti. Júzgate a ti mismo. El contexto, hermanos, de este pasaje es: asegúrate que realmente eres salvo. Ese es el contexto de todo lo que estaba hablando 2 de Corintios. Asegúrate que realmente tú eres salvo. Y una vez, hermanos, que esto está establecido, una vez que tú has dicho, sí, yo soy salvo, entonces tú tienes la responsabilidad, hermanos, de vivir una vida evaluándote cada día. Tú tienes la responsabilidad de juzgar tu vida cada día para ver si vas por el camino santo, para ver si vas por el camino que Dios te ha mandado, para que no estés en pecado. Por eso te tienes que juzgar. Y eso, hermanos, caracteriza la vida de un cristiano y la vida espiritual saludable de un cristiano. Eso es lo que caracteriza el estarte examinando cada día. Tú cada día te tienes que examinar para ver si vas bien o para ver si vas mal. Si vas mal, corriges. Si vas bien, te esfuerzas para ir aún mejor, porque ¿cuál es el estándar? Ser santos como nuestro Padre es santo, ¿no? Pero hermanos, tenemos que juzgarnos. Tenemos que juzgarnos. Vean otro ejemplo, 1 de Corintios. Ve lo que dice 1 de Corintios 11, un libro atrás. 1 de Corintios 11, versículo 27. 11, 27. 1 de Corintios 11, 27. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué dice ahí? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, esto es lo que hicimos hace rato. Esto lo acabamos de hacer hoy en la Santa Cena, hermanos. Si vas a tomar la Santa Cena, dice ahí que tienes que examinar tu vida. Tienes que juzgar tu vida si estás viviendo en santidad o no lo estás haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que examinar tu vida? Porque al final el Señor te va a juzgar. Al final el Señor te juzga. Si estás viviendo una vida correcta, entonces vas a traer bendición para tu vida. Si estás viviendo una vida incorrecta, llena de pecado, entonces, de acuerdo a este versículo, vas a traer maldición a tu vida. Y hermanos, en la Santa Cena no hay que permitir ser disciplinado por tomar la cena indignamente, hermanos. Pero ¿se dan cuenta? Juzgamos, ¿no es cierto? Juzgamos nuestra vida, juzgamos de lo bueno y de lo malo. Entonces, si el Señor no se refiere, cuando dice no juzguéis, si no se refiere a no juzgar las enseñanzas bíblicas, si no se refiere a que no debemos de juzgar el pecado de los hermanos, o a que no debemos de juzgar nuestro propio pecado, entonces ¿a qué se refiere? Tenemos que hacer la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, realmente, ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando prohíbe la Santa Cena? Perdón, cuando prohíbe en Mateo 7:1, no juzguéis. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que está prohibiendo realmente el Señor cuando dice en Mateo 7:1, no juzguéis? Bueno, hermanos, para tener la respuesta debemos ver el contexto, pero el contexto posterior. Así que acompáñame a Mateo 7:1 para que veas a lo que se refiere realmente el Señor Jesucristo. Mateo 7, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Mateo 7, versículo 1.
Mateo 7, versículo 1. Me parece que ya se apagó la bocina, pero ¿se me escuchan bien así? Entonces no hay problema. Mateo 7, versículo 1, ¿ya lo tenemos? Vean lo que dice. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os seré medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el otro tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os pedezan, y os despedacen, perdón. Vean, hermanos, en estos primeros 6 versos, hermanos, de Mateo 7, vamos a encontrar una nueva sección del Sermón del Monte. Recordando, hermanos, un poco de lo que el Señor Jesucristo ha estado enseñando en Mateo 5, solamente para tener el contexto y ver lo que ha estado haciendo el Señor Jesucristo, recordando un poco, vean, solo piensen, el Señor Jesucristo, ¿qué enseñó en Mateo 5? Las bienaventuranzas, ¿no? Él dice, bienaventurado el hombre que hace tal cosa, ¿no? Y entonces las bienaventuranzas, ¿qué son? Las bienaventuranzas son cosas donde nosotros tenemos que aferrarnos para vivir una vida santa, ¿ok? Una vida que al Señor le agrade y así nosotros poder entrar al reino de los cielos. Después vimos que nosotros debemos de ser sal y luz, ¿no es cierto? Todo creyente debe de ser sal y luz. ¿Esto qué es? Esto es que, ¿cuál es la relación del creyente para con otras personas? Tú debes de ser sal y luz. ¿Cuáles son tus acciones para con las otras personas? Una relación con la persona, ¿ok? Después, ¿qué vimos? La relación con el creyente y Dios. ¿Cómo el creyente se relaciona con Dios? ¿No? Y eso nos debe demostrar que no solamente son las cosas externas, sino que lo que cuenta es que es lo interno. Eso es lo interno, lo que cuenta realmente. Y en el capítulo 6, hermanos, el Señor nos lleva a un paso más, ¿ok? Y en ese capítulo 6 nos dice, oye, no se tratan de motivos, sino se trata de ¿qué? De intenciones. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué oras? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué ayudas al necesitado? Se trata de las intenciones, dice el Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, nos habla de una correcta relación entre el cristiano y Dios. Y también nos habla el Señor Jesucristo en Mateo 6 de la relación que debemos de tener con nuestras cosas materiales, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que vimos nuestras posesiones materiales? ¿Cómo es que nosotros debemos de enfrentarnos ante nuestras posesiones materiales? Y ahora, hermanos, el Señor Jesucristo nos lleva a este capítulo, al capítulo 7, que es una nueva sección donde encontramos, hermanos, la relación de un cristiano con otras personas. ¿Cuál es la relación del cristiano con otras personas? ¿Cuál es el trato que tú debes de tener como cristiano hacia con otras personas? ¿Cómo se caracteriza esto? ¿Cómo se ve en la práctica tu relación como cristiano con otras personas? Y entonces nos encontramos con el primer tema, que es no juzguéis. No juzguéis, dice el Señor. Ahora, vamos a analizar verso por verso para poder entender qué es esto, hermanos, porque dice ahí el versículo 1 de Mateo 7, no juzguéis. Aquí hay un no, ¿no es cierto? Hay un no. Esto indica que una prohibición. Hay una prohibición. Pero de nuevo, ¿cuál es la prohibición, hermanos? ¿Cuál es la prohibición aquí? Vean el contexto, es importante ver el contexto. Versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Nota, hermano, que por simple contexto vemos que este juicio implica que las personas que están dando el juicio tienen un problema, ¿no es cierto? Porque ellos tienen una viga. Este hombre ve la paja en el ojo de su hermano, pero él tiene una viga en su propio ojo.
Esto, hermanos, es lenguaje figurado, no es literal. Él tiene una viga en lenguaje figurado, ¿ok? Ya lo veremos más adelante, pero nota que de entrada el juez o el que da el juicio tiene un problema, ¿no es cierto? Tiene un problema. Él no puede ver bien. Y en base a este verso, hermanos, el que está juzgando tiene un problema más grande que el otro. ¿No es cierto? Porque él tiene una viga y esa viga no lo deja ver y el otro tiene una paja. Hay un problema de entrada para el que juzga. Versículo 4, vean, versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, el que juzga ve algo en la vida de otra persona que quiere arreglar, pero él tiene un problema más grande, ¿no es cierto? Por eso dice el versículo 5, hipócrita, eres un hipócrita. Para dejar de ser un hipócrita, este juez tendría que sacar primero su viga de su propio ojo y así entonces va a ver bien y así podrás ayudar correctamente al que está juzgando, ¿no es cierto? O al que estás juzgando tú. Pero primero debes de sacar tu viga. Entonces, ¿qué es lo que está prohibiendo el Señor Jesucristo de acuerdo a este contexto? ¿Qué es lo que está prohibiendo en Mateo 7:1 cuando dice no juzgáis? Escucha, hermanos, lo que Él prohíbe. Lo que está prohibiendo el Señor Jesucristo cuando dice no juzgáis es que Él está prohibiendo que condenes a las personas por cosas que no son importantes. A eso se está refiriendo. Que tú condenes a las personas por cosas que no son importantes. Quizás esa persona está pecando, ¿sí? Pero a lo mejor es un pecado, hermanos, que se cubre en amor. Y lo puedes pasar por alto. Quizás, hermanos, sus acciones no son las más sabias, no son las más santas. Sin embargo, tú lo ves como algo terrible. Tú lo exageras y tú lo ves como algo muy malo, cuando no es el caso. Haces algo grande cuando a la luz de la palabra de Dios es algo pequeño. Haces un torbellino en un vaso de agua. Esa es la idea. Esas cosas pequeñas, esas cosas insignificantes, no las debes de juzgar. A eso se refiere el Señor Jesucristo. El pecado que puedes pasar en amor, pásalo en amor. Hay un hombre llamado William Henderson. William Henderson dice estas palabras, escucha, se las voy a leer. William Henderson dice, este juicio se inclina a descubrir y condenar severamente las faltas que son reales o quizás imaginarias, pero se pasan por alto las propias faltas que son con frecuencia más grandes y violan la ley de Dios. Fin de la cita. Esto es cierto, hermanos. Todos tenemos esta tendencia pecaminosa, ¿no es cierto? De juzgar a alguien cuando nuestras faltas son aún más grandes. Realmente, hermanos, una persona puede condenar la falta de otros, sean reales o sean imaginarias. Las puedes condenar. Pero aquí el que está juzgando, ¿qué hace? Lo exagera. Lo exagera. De algo pequeño hace algo grande. Es que vi a mi hermano pasar por la calle, pero no me saludó. Hermano, a lo mejor no te vio, pero tú ya lo exageraste. Tú lo hiciste grande, tú ya juzgaste mal, porque lo has exagerado. ¿Se dan cuenta? Tomas cosas insignificantes y das una condena, como si fuera algo terrible. Oye, ¿ya viste al hermano que tiene sus hijos? Deja que vean la tele mucho tiempo, muchas horas. Eso está terrible. ¿O ya viste al hermano cómo se vistió? Híjoles, está terrible. ¿Puedes notarlo, hermano? Esas cosas insignificantes, hermanos. Muchas veces nosotros juzgamos por eso y ahí es cuando pecamos. Y es más, estos ejemplos que acabo de dar, hermanos, ni siquiera son pecado. Ni siquiera son pecado, pero aún así nosotros, ¿qué hacemos? Juzgamos. Estos solamente son preferencias y gustos. Pero aún así tú juzgas. Aún así tú dices, él está mal, lo exageras. O también otros dicen, yo creo que este pastor está descalificado.
porque ya lo vi jugar videojuegos de guerras y de luchas. Entonces está descalificado este pastor. O mira al pastor que tiene sus hijos pequeños. Híjoles, este pastor deja que sus hijos se junten con gente del mundo porque dicen groserías. Ya está descalificado. Hermanos, bueno, es cierto, quizás no son las mejores amistades, a lo mejor no son buenas amistades, pero lo exageras diciendo, ya está descalificado para su ministerio. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo solemos a veces exagerar las cosas? ¿Cómo solemos a veces de algo pequeño hacerlo algo grande? Bueno, este es el tipo de juicio que el Señor está prohibiendo aquí. Eso es lo que tú no debes de hacer. Por así decirlo, hermanos, tú no debes de juzgar a alguien por algo insignificante. Por algo insignificante. Un juicio que no tiene sentido no lo debes de hacer. No lo debes de hacer, dice el Señor. Ciertamente, hermanos, esto es una actitud horrible y pecaminosa, ¿no es cierto? Y es muy fácil caer en esta actitud, hermanos. Es muy fácil caer. Es cierto, nos molesta que nos acusen. Es cierto que nos molesta que nos juzguen por cosas que a lo mejor no tienen mucha importancia, hermanos. Nos molesta que seamos exhibidos, ¿no es cierto? Por alguna acción, por algún tipo de cosa que hicimos en nuestra vida, ¿no es cierto? Nos molesta que nos juzguen. Pero a veces tú haces lo mismo. A veces tú haces lo mismo. Examinas la vida de otras personas y de manera no bíblica exageras todo y juzgas. Juzgas por cosas irrelevantes, por cosas que ni siquiera la Biblia se preocupa por ellas. Pero tú te vuelves el más santo. Tú te vuelves más grande que Dios y dices, ahí te voy a juzgar. El Señor dice, no. No juzgues por eso insignificante. No juzgues por cosas que no valen la pena. Si puedes pasar eso en amor, pásalo en amor. No juzgues. No juzgues. Voy a poner un ejemplo, hermanos, de lo que tampoco, de lo que no es juzgar, de lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo aquí. Voy a poner un ejemplo de lo que está condenando el Señor aquí, y para eso me gustaría ver un poco la vida de David. ¿Recuerdan a rey David que cometió adulterio con Betsabé? Él cometió adulterio y para que no se notara porque ella quedó embarazada, mandó a matar a su esposo Urías. ¿Recuerdan esa historia? Entonces Betsabé queda embarazada y al parecer, como la cuenta el relato bíblico, como lo cuenta, al parecer todos los 9 meses de embarazo, David pues no se arrepintió. Él simplemente hizo lo que tuvo que hacer y no se arrepintió y hizo lo que hizo por todos esos 9 meses. Pero ahora vean, Segunda de Samuel, acompáñame porque aquí está el ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Segunda de Samuel, Segunda de Samuel 12, versículo 1. Segunda de Samuel, libro histórico, atrás de Reyes, atrás de Crónicas. Segunda de Samuel 12. 12:1, vean lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1, dice: Jehová envió a Natán a David. Detengámonos ahí tantito. Nota algo importante, hermanos. David no toma la iniciativa. Es Dios quien va con David, ¿no es cierto? David mandó a su profeta Natán. Dios mandó a su profeta Natán. Entonces, David no toma iniciativa. Es Dios, ¿ok? Entonces, Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo, escucha la historia que cuenta Natán. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar por el caminante que había venido a él,
sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Detengámonos ahí, hermanos. Este hombre rico, en lugar de atender a su invitado con lo suyo, dice la historia que tomó lo del otro, tomó lo del pobre. De manera egoísta le quitó, por así decirlo, la vida al pobre porque él quería a su corderita como su propia hija, dice la historia, ¿no? Le quitó la vida de manera egoísta a este hombre rico. Pero vean, versículo 5 lo que pasó. Versículo 5. Entonces se encendió el furor ¿de quién? De David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, dijo David al escuchar esta historia. Nota algo, hermanos. Aquí la conciencia de David fue encendida. Fue encendida la conciencia de David. Como todo ser humano, hermanos, tenemos la ley de Dios en nuestros corazones, ¿no es cierto? Y aquí, aunque David estaba pecando y su mente estaba entrenebrecida por su pecado, porque él pecó y por todos los 9 meses de embarazo él seguía pecando y él estaba mal, estaba perdido, aún así esa conciencia que tenía David le hizo saber que lo que escuchaba estaba mal. Esa conciencia le hizo saber a David que lo que había hecho ese hombre realmente era malo, porque era un acto de injusticia, era un acto de impiedad, era un acto de egoísmo. Sin embargo, nota el versículo 7. Ve, versículo 7. Entonces dijo Natán a David, ¿qué le dijo? Tú eres aquel hombre. Detengámonos ahí. Tú eres ese hombre, dijo Natán a David. Qué valentía de Natán, ¿no es cierto, hermanos? Realmente Natán fue muy valiente al decir estas palabras a David, hermanos, porque Natán está hablando con el rey de Israel, no es cualquier persona, hermanos, es el rey de Israel. Y aparte este rey no está bien espiritualmente, hermanos. Natán conocía perfectamente, hermanos, la historia de David, gracias a que Dios se la había revelado. Natán la conocía perfectamente. Quizás Natán pudo pensar, híjole, si le digo esto, este hombre me va a matar porque anda mal. No está bien espiritualmente, no está bien de su cabeza porque anda mal. Me puede matar. Pero la valentía de Natán es notable. Y él dice, tú eres ese hombre. Y continúa diciendo el versículo 7, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, etcétera, hermano. Sigue diciendo. Si te das cuenta, hermanos, aquí David veía que, más bien no veía que hablaban de él. David no se daba cuenta que esa historia era su propia historia, hermanos. Él no se daba cuenta que estaban hablando de él. Hasta que Natán se lo dijo. Ven, versículo 13 lo que dice. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios perdonó a David, hermanos. Al final David supo que esta historia era para él. Tú eres ese hombre. Pero al final Dios remitió, dice ahí, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios perdonó a David, hermanos, porque se arrepintió genuinamente. Por eso lo remitió de su pecado. Pero hermanos, como saben, esto no quita las consecuencias de su pecado. Dios no quitó las consecuencias. ¿Lo perdonó? Sí. ¿Quitó las consecuencias? No. Y tuvo consecuencias muy severas gracias a este pecado. No. De ahí salió Absalón, quien lo quería matar, quien violó a una de sus hijas, quien se casó con sus propias esposas de David. Absalón fue tremendo. Bueno, fue con consecuencias de este pecado. Dios no las quitó. Dios lo perdonó, sí. David pudo disfrutar del gozo del perdón de Dios, sí. Se gozó en ese perdón, pero Dios no quitó las consecuencias de su pecado y fueron terribles. Bueno, hermanos, aquí está la actitud de juicio. Aquí está la actitud de juicio. ¿Por qué, hermanos? Porque David estaba juzgando algo que él hizo. ¿Se dieron cuenta? David juzgó y dijo, maten a ese hombre. Pero él estaba haciendo lo mismo. Él hizo lo mismo.
Él merecía también morir. Para que quede más claro este ejemplo, vean lo que dice Romanos 2. Romanos 2:1. Vean lo que dice Romanos 2, versículo 1. Romanos 2, Nuevo Testamento. Romanos 2, 2:1. Dice así. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, que quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Se dan cuenta? Tú que juzgas haces lo mismo. En el contexto, vean lo que está hablando Pablo, versículo 17, ahí mismo más abajo, versículo 17 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. En otras palabras, hermanos, detengámonos aquí. En otras palabras, dice Pablo, tú como judío tienes el privilegio enorme porque sabes lo que Dios quiere. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Tú tienes un privilegio enorme como judío porque sabes lo que Dios quiere. Pero nota el versículo 21. Versículo 21. Tú, judío, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que dices, no adulteres porque es malo, pero tú adulteras en tu corazón, adulteras en tu mente. Tú que dices, mira ese hermano cómo trata a su esposa, es un hipócrita, pero tú en tu casa eres un tirano con tu esposa. Tú dices, no mientas, pero afuera eres el más grande mentiroso. Bueno, este es el juicio que el Señor le condena. Tú juzgas a alguien, pero haces lo mismo. Haces lo mismo. En Mateo, hermanos, sin duda alguna el Señor descubre la religiosidad, ¿no es cierto?, de los escribas y los fariseos. Pero al mismo tiempo, hermanos, el Señor Jesucristo desenmascara nuestra pecaminosidad. Nosotros somos así, hermanos. Nosotros tenemos esta tendencia de juzgar, pero hacer lo mismo de lo que juzgamos. Tenemos esa tendencia. Entonces, Cristo, hermanos, prohíbe este tipo de juicios. Él te dice, no juzgues por lo insignificante, pero tampoco juzgues de algo que tú estás haciendo. No lo hagas. Vean lo que dice versículo 7, Mateo 7, versículo 1, Mateo 7, versículo 1. Mateo 7, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. El versículo 2 es lo mismo, pero con diferentes palabras. Dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Hermanos, esto es una advertencia. Es una advertencia. Y el punto es, hermanos, que así como juzgas a otros, otras personas te van a juzgar a ti. Y así como eres amable con otros, otras personas van a ser amables contigo. Esta es la norma general, hermanos. Lo que tú haces, te van a hacer, hermanos. Eso es la norma general. Y este juicio, hermanos, que está hablando el Señor Jesús, también se puede referir a que tú como creyente puedes juzgar. Sí puedes juzgar. Pero ten cuidado, porque al final Dios es el que te va a juzgar a ti. Si tú juzgas por algo, pero estás cometiendo lo mismo, entonces Dios te va a juzgar a ti. Dios te va a disciplinar a ti por no dar un buen juicio. Por no dar un justo juicio, Dios te va a disciplinar. Porque tú estás pecando igual que el otro probablemente. Esa es la idea, hermanos. Aquí también tú te puedes exponer a la disciplina de Dios.
si juzgas incorrectamente. Ahora, nota versículo 3, dice, versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Nota, esa palabra de paja, hermanos, en griego es mota. Eso así se traduce, mota. Y hermanos, se refiere a un pedazo de paja muy pequeño, pero muy pequeño. Podría ser quizás, hermanos, un trozo de aserrín muy pequeño. Un trozo de aserrín muy pequeño. Entonces, el Señor diría aquí, ¿por qué miras el trozo de aserrín, esa materia muy pequeña? ¿Por qué la miras en el ojo de tu hermano? Y continúa diciendo, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Esta palabra de viga, hermanos, traduce esa palabra griega, una madera grande, una viga, algo muy grande, muy pesado. De hecho, eso es lo que se sostenía antes los techos en tiempo del Señor Jesucristo. Ellos ponían vigas grandes para sostener sus casas, lo que se hace aquí. Hay vigas grandes y lo que se va a poner aquí, vigas grandes para sostener los techos, hermanos. Y ahora, date cuenta, el Señor Jesucristo está hablando en sentido figurado, ¿ok? Nada de esto es literal. No es que tengas una viga literalmente y no es que tengas una paja literalmente. Esto es sentido figurado, ¿ok? No son literales. Pero, hermanos, el Señor lo que está diciendo aquí es, ¿por qué te fijas en algo que comparativamente es insignificante en la vida de otra persona y tú no te fijas en lo tuyo que es algo más serio en tu vida? Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te fijas en algo insignificante, pero no ves lo tuyo que es algo muy serio en tu vida? Esa es la idea. Y esto, hermanos, refleja la actitud de muchas personas, ¿no es cierto? Muchas personas piensan que están bien y por eso condenan a los demás. Y al final no se dan cuenta de su pecado. Son como David. David condenó, no se dio cuenta de su pecado. Y estaba mal David. Ahora, versículo 4, vean lo que dice. Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Esto es, mira, te voy a ayudar a corregir esto que es insignificante en tu vida. ¿Cómo le vas a decir eso a tu hermano? Cuando tú tienes una viga muy grande. Cuando la realidad es totalmente distinta. ¿Cómo le vas a decir a tu hermano, ay hermano, mira, yo creo que esto y lo hiciste mal? Cuando tú eres el triple o el doble de pecador. Cuando tú tienes un problema mucho más grande por tu pecado. ¿Cuál es el pecado que podemos ver aquí, hermanos? El pecado que vemos aquí es la justicia propia. Cuando tú piensas que eres más justo que los demás, pero la realidad es otra. Tú piensas que estás bien, pero no estás bien, estás mal. Y aún así condenas a otros. Por eso no es sorprendente lo que dice el versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Hipócrita, hipócrita. Hermanos, esto es un ejemplo idóneo para la hipocresía, ¿no es cierto? ¿Cómo tú juzgas a alguien cuando tú estás cometiendo lo mismo o peor? Eres un hipócrita. ¿Recuerdan lo que significa esa palabra hipócrita? ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo la usa mucho para referirse a los escribas y a los fariseos? Porque ellos eran así. Ellos se fijaban y criticaban lo insignificante, lo que no valía la pena, lo de otras personas, pero al mismo tiempo ellos tenían un problema muy grande, un pecado muy grande en sus vidas. Entonces dice el Señor, en lugar de que tú seas un hipócrita, continúa diciendo el versículo 5, saca primero la viga ¿de qué? De tu propio ojo. En los mejores manuscritos, hermanos, no está esa palabra de propio, pero bueno, la idea es la misma. En los mejores manuscritos sería, saca primero la viga de tu ojo. Sácala. Saca primero tu viga. O sea, evalúa tu vida. Evalúa tu vida. Júzgate a ti mismo. Examínate a ti mismo. Confiesa tus pecados. Arrepiéntete. Deja tu pecado. Y ahora sí, ve y juzga a tu hermano. Juzga a tu hermano. Hermanos, realmente aquí el pecado de la justicia propia puede ser reflejada muy grande en nuestras vidas, ¿no es cierto?
Cuando tú piensas que estás bien y la realidad es que no estás bien. Estás pecando y pecando. Entonces, hermanos, tú examinas tu vida, dejas tu pecado y ve a continuar diciendo el versículo. Y entonces verás que verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Primero saca tu viga, examina tu vida, deja tu pecado y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Se dan cuenta? Tú tienes una viga grande, tú tienes un problema enorme. Tu hermano tiene una pizca de aserrín en su ojo. Él tiene algo insignificante. Pero dice al Señor ahí en el versículo 5, y entonces verás bien. Verás bien. Esta frase, hermano, de verás bien, se traduce como verás con claridad. Verás con claridad. Eso es muy importante, hermanos. Es muy importante entender esta palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque una vez que tú has enfrentado tu pecado, una vez que tú has dejado tu pecado, una vez que has sacado tu viga, entonces tú vas a tener la perspectiva correcta, hermanos, para enfrentar el pecado de tu hermano si es que está pecando. ¿Se dan cuenta? Tú verás con claridad, tú verás bien. Y así vas a poder ayudar a tu hermano, como dice Gálatas 6:1, con amor, con mansedumbre, para restaurarlo. Pero primero saca tu viga para que puedas ver con claridad, para que puedas ver bien. Esa palabra, verás bien, verás con claridad, ¿su implicación cuál es, hermanos? Su implicación es que este pecado de la justicia personal, hermanos, afecta tu juicio, porque no ves bien. Afecta tu juicio. No ves bien, no piensas bien, no razonas bien, porque realmente estás mal, hermano. Te saca de tu realidad el pecado de la justicia propia. Tu razonamiento puede ser afectado, tus sentidos pueden ser afectados. Pero nota algo que aquí, hermano, aquí el Señor no dice, ustedes no hagan nada con la viga, ustedes sean tolerantes, ustedes dejen la viga. ¿Dice eso el Señor? No, hermanos. ¿Qué dice? Limpia tu vida, saca tu viga, y ahora sí, una vez que estás limpio, una vez que has sacado tu viga, ve y necesita a tu hermano. Si necesita ayuda, ayúdalo. ¿No? Restáuralo si es que tiene que restaurarlo. Pero ya tienes claridad, ya tienes un buen razonamiento de las Escrituras, ya tienes ahora sí una mente abierta para con el Señor en materia espiritual, porque ya no tienes la viga, ya ves bien, ves con claridad, hermano. Esa es la idea, hermanos, de lo que nosotros tenemos que hacer. Para ir acabando, nota el versículo 6, Mateo 7, versículo 6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Detengámonos ahí, hermanos. ¿De qué está hablando el Señor? Si tú lees todo corridito, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, parece que este versículo no encaja, ¿no es cierto? Porque Él está hablando de evitar el juicio pecaminoso, Él está hablando de no juzgar pecaminosamente, y ahora de la nada saca a los perros y a los cerdos. Como que algo no cuadra, ¿no? Como que dices, bueno, ¿y por qué sacaste este tema? Si estás hablando del juicio, ¿no es cierto? Pero vean, hermanos, vamos a analizar esto para poder entender un poco. Aquí cuando hablan de perros, otra vez está hablando de sentido figurado, pero en mente el Señor Jesucristo tiene a los perros callejeros, a perros de la calle. En esa época, hermanos, eran muy salvajes y se alimentaban de la basura como perros callejeros de hoy en día, pero más salvajes, mucho más salvajes, y por supuesto los perros de esa época portaban muchas enfermedades. Por tal motivo eran animales despreciados, porque portaban muchas enfermedades. Entonces aquí el Señor dice, no deis ¿qué? Lo santo, no deis lo santo a los perros. Y añade, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. De la misma manera, los cerdos, igual que los perros, eran considerados como animales sucios. Pero los cerdos, de acuerdo a Levíticos 11, eran animales inmundos. No podías tocarlos, no podías
comer de ellos porque eran inmundos. Por lo tanto, los judíos no los domesticaban. Y la mayoría de los cerdos, hermanos, de este entonces también eran muy salvajes, muy sucios, muy peligrosos, a tal grado que te podían matar si te acercabas a un cerdo de esa época. Eran peligrosos, hermanos. Y es cierto, aquí lo que está diciendo el Señor Jesús es cierto. Tú no le das lo santo y tú no le das las perlas a los cerdos o a los perros, ¿o sí es cierto? Y menos a los de esa época que eran salvajes y sucios y demás. Tú no le das las cosas valiosas a estos animales, ¿o sí? Bueno, cuanto menos la palabra de Dios, hermanos. Cuanto menos la palabra de Dios se la das a estos animales. Eso es algo preciado, la palabra de Dios para nosotros, ¿no es cierto? Lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es cómo tú debes de manejar la palabra de Dios en frente a las personas que la odian. Eso es lo que está enseñando el Señor aquí. Cómo tú manejas la palabra de Dios en frente de las personas que odian la palabra de Dios. Los perros y los cerdos. Esos son, hermanos, los sucios, los impíos. Las personas que no son creyentes son perros y cerdos, de acuerdo a esta escritura. Son palabras fuertes, sí, hermanos. Son palabras fuertes, pero así son los creyentes, ¿no? Son inmundos, desechan lo bueno, hermanos. Los que no quieren saber nada de Dios, los que odian las cosas del Evangelio, bueno, el Señor dice, a ellos que menosprecian, a ellos que escupen la palabra de Dios, no se las des. No se las des. No les des la palabra de Dios. Alguien puede decir, pero ¿qué es esa actitud, no? ¿Acaso esto no es dar mal por mal? Si Él me rechaza por mal, ¿yo le tengo que rechazar por mal y no darle el mensaje del Evangelio? No, hermanos. No, porque tú lo haces, hermanos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tú no le das la palabra de Dios a estas personas que no la quieren? ¿Por qué lo haces? Sencillo, hermano. Por respeto a Dios, ¿no es cierto? Y por respeto a la palabra de Dios, ¿no es cierto? No es por odio a las personas, no es por algo personal. Al contrario, dice Mateo 5:44, amar a nuestros enemigos, ¿no es cierto? Hay que amar a nuestros enemigos, pero tú debes, hermanos, de ser sabio, de usar la palabra de Dios con sabiduría y aún más con respecto a las personas que odian la palabra de Dios. Otra vez, tú no odias a las personas que rechazan el Evangelio y por eso no le das la palabra, no. Tú no se las das, hermanos, porque es algo preciado para ti, es algo valioso para ti. Yo creo que el ejemplo está muy sencillo de entender, ¿no? Tú no le das lo santo, tú no le das las cosas preciadas a animales inmundos como cerdos y perros, y menos hablando de animales del primer siglo. Tú no se los das las cosas buenas a ellos, hermanos. Tú no le darías un celular a un perro, ¿sí? O a un cerdo, ¿sí se lo darías? Tú no le darías, hermanos, una joya valiosa a un perro, ¿sí? O a un cerdo, ¿se lo darías? Bueno, menos la palabra de Dios, a alguien que no la quiere. Eso es lo que está diciendo el Señor. Un ejemplo de esto, vean Mateo 13:10. Y ya vamos a ir acabando. Mateo 13, versículo 10. Mateo 13, versículo 10. Dice así: entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Vean, el Señor Jesús empezó a hablar por parábolas. O sea, el Señor Jesús empezó a esconder la palabra de Dios. Él empezó a esconder la palabra a quienes lo rechazaban. Y los discípulos les dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, o sea, porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Escucha, mas a ellos, ¿qué? No les es dado. No les es dado. Nota que el Señor le da su palabra ¿a quién? A ustedes, a los discípulos, a quien abraza la palabra, a quien aprecia la palabra, al que ve la palabra como algo único, como algo preciado. Pero a ellos, a los perros y a los cerdos, que la rechazan, no se las doy.
dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Vean otro ejemplo, Mateo 10:14. Mateo 10, más atrás, Mateo 10:14. Esta es una instrucción de parte del Señor Jesucristo, pero vean la instrucción. Mateo 10, versículo 14, dice así la palabra de Dios: y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. ¿Y qué? Y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Esa frase de sacudir el polvo de nuestros pies, hermanos, era una expresión de menosprecio literal. No era, bueno, está bien, si no quieres la palabra, no te preocupes y discúlpame por molestarte, perdóname por quitarte tu tiempo, está bien. No. Aquí es, oye, si no quieres el evangelio, está bien, no te lo doy, con permiso. Y te ibas. Tal cual, hermanos. Culturalmente esto era algo fuerte. Menospreciabas a esas personas que no querían la palabra de Dios. De hecho, hay un ejemplo de eso, hermanos. Vean lo que dice Hechos 13. Hechos 13, 44. Hechos 13. Hechos 13, versículo 44. Dice así la palabra de Dios. Hechos 13, 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero vean, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo ¿y qué? Y blasfemando. Detengámonos ahí tantito, hermanos. Nota, estos hombres están ¿qué? Están blasfemando en contra de Dios. Están menospreciando la palabra. Están pecando. Estos hombres no quieren la palabra de Dios. Así que vean, versículo 46. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la ¿qué? Desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pero vean, versículo 50, más abajo, versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. 51. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Se dan cuenta? Ellos sacudieron el polvo de sus pies. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Hay personas que no quieren escuchar la palabra de Dios porque están endurecidos por su pecado, porque aborrecen el evangelio. Bueno, a esas personas no les des la palabra de Dios. Punto. No se las des. Sacude tu pie. Menosprecia a esa persona, dice el Señor. No por lo que es, sino porque rechazó la palabra de Dios. Por ese pecado. El ejemplo está claro, ¿no, hermanos? El ejemplo está claro en el pasaje. Las personas ridiculizan la palabra de Dios, no la quieren, la odian. Entonces, hermanos, no pierdas tu tiempo con esas personas que no quieren escuchar la palabra de Dios. No pierdas tu tiempo, hermanos. Porque nosotros a veces estamos ahí muele y muele, ¿no? Con las personas, pero ellos no quieren escuchar. Y aún así se la estás dando, estás echando tus perlas a los cerdos, a los perros. Lo más preciado estás dándoselo a personas que no quieren escuchar y que odian y que menosprecian a Dios. No pierdas tu tiempo, hermanos, porque realmente hay personas que sí están interesadas en escuchar el evangelio. Hay personas allá afuera con un corazón abierto, como dice las Escrituras: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. No pierdas el tiempo, hermanos, si de por sí ya somos pocos y aparte perdemos el tiempo con personas que no quieren la palabra. No lo hagas, hermanos. Ahora, este principio, hermanos, de Mateo 7:6,
esto no nos está diciendo, ya no evangelices. No, no, tú debes de evangelizar a toda persona, sea bueno, sea malo, tú sí debes de evangelizar. Eso no es un a ver si quiero o no. Tú debes de dar el evangelio sí o sí. Pero si te encuentras con un perro, con un cerdo, si te encuentras con esas personas que se aferran a su pecado y que odian la palabra de Dios y endurecen su corazón por el evangelio y aparte ridiculizan a Dios, a ellos no se los des. No le des lo santo ni las perlas, porque no les interesa. Y sabes, hermano, entendiendo esto nos ayuda a entender un poco más el contexto de Mateo 7, ¿no es cierto? Porque tú, ¿cómo sabes quién es perro y quién es cerdo? Tienes que juzgar, ¿no es cierto? Tienes que juzgar para saber quién es perro, quién no es perro, quién es cerdo, quién no es cerdo, ¿no es cierto? Tú necesitas evaluar la vida de las personas para ver si aceptan el evangelio o para ver si no la aceptan. ¿No es cierto, hermanos? Tú necesitas saber quién es un perro y quién es un cerdo. Entonces, hermanos, esto te va a llevar a examinar la vida y las acciones de las personas. Y obviamente, hermanos, sin violar la palabra de Dios, sin juzgar de manera pecaminosa, como ya lo vimos, tú vas a dar un juicio. Tú vas a dar un juicio para esas personas. Pero al final, hermanos, el que juzga es Dios. Dios es el que juzga, hermanos. Y tú también puedes juzgar, por supuesto, quién es un perro o quién es un cerdo. No es difícil, hermanos, identificar esas personas. No es difícil identificar quién quiere la palabra de Dios o quién no la quiere. No es difícil, hermanos. Entonces el Señor en Mateo 7:6 nos dice, no le des lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. No sean que las pisoteen y se vuelvan en contra de ellas. En conclusión, hermanos, para terminar, lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí es, evita juicios pecaminosos. Evítalos. No exageres las faltas insignificantes. Pasa por alto pecados que pueden ser pasados por alto. Si tienes, hermanos, una actitud arrogante, pensando que tú eres el más santo y que estás bien, hermanos, y obviamente si hay un pecado que tienes que ser confrontado, pues confróntalo. Pero primero, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que examinar tu vida. Primero tienes que quitar tu viga de tu propio ojo. Primero debes de limpiar tu alma, quitar tu pecado para que puedas ver bien. Y si el hermano necesita ayuda, ayúdalo por causa de su pecado, hermano, y llévalo al arrepentimiento. Y por supuesto, no presentes tus perlas, no presentes la palabra de Dios como lo más preciado que tienes a aquellos hombres que no la quieren. Tú juzga en eso. Juzga si ese hombre quiere la palabra de Dios, compártele el evangelio. Si no lo quiere y odia la palabra y menosprecia la palabra de Dios, no se lo des. Y cuida esa perla preciosa que es la palabra de Dios. Esto es lo que caracteriza, hermanos, el trato de un creyente hacia las otras personas. Hay que madurar espiritualmente en esto, hermanos, y crecer en esto. Oremos al Señor, hermanos.